¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, tu palabra. Dios les bendiga más y más y más. Hoy es un día muy especial. Uno, porque es el día del Señor. Vamos hoy a compartir la palabra de nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Dios que es todopoderoso, porque eso es justo y es bueno ser agradecido. Pero también vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Hoy en Venezuela estamos celebrando el Día del Niño. Y esta es una fecha para reflexionar. Yo creo que es muy importante que todos, desde el espacio que cada uno ocupa, reflexionemos sobre nuestros niños, en especial nuestros niños venezolanos. Y lo hagamos no en abstracto, sino en concreto. ¿Cómo estamos tratando nuestros niños? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinitos, nuestros alumnos, nuestros vecinos, o cuál es el trato que le estamos dando a cualquier niño que nos encontremos en la calle, en el parque, en el mercado. Estoy convencida que como tratamos a nuestros niños, habla de nosotros como nación, de la educación de nuestros niños, del respeto por sus derechos humanos. Eso también nos define como país. Muchos de nuestros niños son maltratados, muchos de nuestros niños en el seno del hogar y por quienes le debieran de garantizar protección, seguridad, buen trato, ayuda, son maltratados. Vemos con más frecuencia que la que debía existir la violencia intrafamiliar. En la escuela también encontramos muchas formas de violencia, el bullying, es decir, encontramos violencia en todos los ambientes. Los niños están rodeados de violencia, llegando hasta una violencia mucho más grave: violación, tortura, explotación, hasta iniciarlos en el delito. A pesar de que muchas de estas conductas están tipificadas como delito en nuestra legislación, el Evangelio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo aconseja que para los que dañan a un niño debe aplicárseles la pena máxima. Y sí, lo podemos encontrar en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6, cuando dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Aquí estamos hablando lo que nos dice el Evangelio acerca de los que le causan daño, sufrimiento, son piedra de tropiezo para los pequeñitos. Y es importante nosotros hoy, y no creo que lo vamos a darle la importancia porque está considerado que es el tercer domingo del mes de julio, el Día del Niño. Yo creo que el Día del Niño debe ser todos los días, porque
Los niños son el futuro. Los niños son la familia. Es lo más preciado, lo más hermoso que tenemos. Y encontramos que ciertamente hay un maltrato, muchas veces ignorado, un maltrato constante, un maltrato permanente. Y es el de las familias. También otra forma de maltrato, porque veíamos por allá el maltrato con explotación, niños que están trabajando, niños que sostienen, llevan comida al hogar, pero encontramos otros niños maltratados que no son tomados en cuenta, pero que son también numéricamente importantes. Y son aquellos niños a los cuales se le dan todas las comodidades, a los niños que se les da toda la tecnología. Pero, ¿y dónde está el maltrato? Me pudieras preguntar. Y con sabiduría me preguntarías eso. El maltrato está en que la tecnología y las comodidades es lo único que tienen. Pero a esos niños se les niega la presencia de los padres. Se les niega el amor, se les niega las caricias, se les niega el acompañamiento, se les niega el tiempo, se les niega la educación de los valores, se les niega la presencia de Dios en sus vidas. Son niños criados sin Dios y con frecuencia esos niños caen en depresión, soledad, tristeza, y para evadirse de esos estados caen a temprana edad, siendo niños, en drogas, sexo, alcohol. Y esta también es una forma de maltrato. Yo creo que hoy es el día para reflexionar sobre todo esto. Y no para evaluar a los demás, sino para reflexionar nosotros mismos y ver cómo estamos tratando a los niños, a los que te son cercanos y a esos que no conoces. A esos, cómo te sientes cuando los miras, a los que son explotados, a los que están pidiendo en las calles, a los que viven en situación de riesgo. ¿Cómo reaccionamos? Esto es de suma importancia y que no sea un día, sino que sean todos los días. Esta palabra que estamos compartiendo está dentro de un contexto y es sumamente importante que hable de este contexto. Y es que esta palabra está en el contexto cuando en ese mismo capítulo, en los primeros versículos del 1 al 12, Jesús está hablando acerca del matrimonio y estás hablando acerca del divorcio. Y pareciera que está como descontextualizado. Jesús bendiciendo a los niños en el mismo capítulo donde está enseñando sobre el divorcio. ¿Qué significado puede tener esto? Yo creo que ambos temas, tanto el matrimonio como el divorcio, son temas referidos a los adultos. Son decisiones exclusivas de los adultos. Sin embargo, creo que habla de los niños en este contexto, porque a pesar de que los niños son los menos tomados en cuenta, es decir, los ignorados totalmente en estas decisiones, son a menudo los más perjudicados por ellas. Es decir, son a menudo las víctimas más directas de un divorcio, de nuevas nupcias. Es decir, entonces, que creo que hay un orden extraordinario. El Señor en su sabiduría habla y enseña sobre el divorcio, enseña sobre el matrimonio y después habla sobre los niños. Encontramos nosotros que no cabe duda de la clase de persona que era Jesús y del amor que sentía por los niños, que los invitaba a ir a Él con sinceridad, los invitaba a ir a Él con confianza, con verdad. No como vemos muchos políticos abrazándose con niños, muchos líderes sociales fotografiados con niños. Pero sabes, eso simplemente es por la recomendación de sus asesores de imágenes. Pero luego que termina la fotografía, o luego que termina, que concluye la campaña, los niños vuelven a estar como estuvieron, apartados, fuera de los intereses de esos adultos. Pero para el Señor, los niños son tan importantes
que vemos nosotros que dice que los dejen venir a Él y que no se lo impiden, porque de los tales es el reino de los cielos. Encontramos nosotros que en medio de una diatriba que había con respecto a los discípulos, hablaban unos de los discípulos también queriendo alcanzar reconocimiento, inclusive quiénes serían los primeros, quiénes serían los mayores. El Señor les da una enseñanza, nos da a todos, acerca de que dejen venir los niños a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que el Señor utilizó esta expresión, dejad los niños venir a mí, para enfrentar a los discípulos en su afán de grandeza. Los increpa de una manera tan extraordinaria, diciéndoles, dejad los niños venid a mí. Y les dice, imitad a los niños. El Señor no precisó allí cuáles eran las cualidades de los niños. Lo que sí debemos de tener claro es que no estaba apuntando a que los niños no tenían pecado, a que los niños eran puros, y creo que tampoco a las cualidades de la sinceridad, de la honestidad, ni la generosidad, puesto que no es difícil encontrar un niño egoísta, mezquino, envidioso. Creo que no se estaba refiriendo a esas que a veces se le atribuyen como cualidades a los niños. Creo que el Señor se estaba refiriendo a otras cualidades. Creo que lo que estaba llamando a los discípulos era a imitar la confianza de los niños, a imitar la dependencia que tenían los niños, a imitar la fe de los niños. Y estas son características imprescindibles para entrar en el reino de Dios. Los niños siempre esperan que sus padres les provean de todo lo que necesitan y de todo lo que quieren, pero nunca le dan importancia el cómo lo van a adquirir, ni mucho menos se preguntan cuál es el valor de ello. Es decir, ellos confían en su padre. Ellos tienen confianza en su padre. Ellos no saben si lo que están pidiendo supera la capacidad económica de su padre. No están midiendo en absoluto. Su confianza es plena. Y a esto nos llama el Señor. A ir a Él creyendo que para el Señor no hay imposibles. Creyendo, confiando que el Señor lo hará. Confiando como el niño confía en su padre. El niño confía en su padre, simplemente confía en su padre. El niño es dependiente de su padre. El niño depende en todo de sus padres. El niño se hace dependiente. El niño requiere del papá para todo. El niño no toma decisiones por sí mismos a la ligera. Entonces a eso es que nos está llamando el Señor, a que aprendamos a tener la confianza como la tienen los niños, a depender del Padre, de nuestro Señor, como los niños dependen de sus padres. Esto es lo más importante. A esto nos está llamando el Señor hoy, que aprendamos de los niños. Y esa fue la gran enseñanza que le dio a los discípulos. Le dice, dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Señores discípulos, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que tener confianza en el Padre, tienen que depender del Padre y tienen que tener la fe como niños. Los niños no miran si las cosas son caras o son baratas. Los niños no saben ni miden si la situación económica de uno es o no es. No importa, ellos simplemente creen en su Padre. Y esa fe inspira, anima y lleva a los padres, esos padres responsables, a esforzarse, a buscar un trabajo extra, cualquier emprendimiento para darle a ese niño
lo que necesita y por lo que le está creyendo. Esta es la gran enseñanza que el Señor nos deja en su palabra y que fue la enseñanza con la que confronta a sus propios discípulos. El Señor con esta palabra está dejando claro, está dejando de una manera sentada, pero de una manera extraordinariamente, que los niños le pertenecen a Dios, que los niños son hijos de Dios y son por supuesto sus herederos. Y ningún padre es tan celoso como nuestro Señor. Es decir, que los niños son pertenencia de nuestro Señor. Lo que quiere decir entonces que debemos de ser muy cuidadosos, debemos de considerar antes de cualquier acto contra algún niño que estamos haciendo cualquier daño a un hijo de Dios. Así es que no pueden aprovecharse de su indefensión, no pueden aprovecharse de su orfandad sin que el Señor lo conozca. El Señor todo lo sabe y todo lo ve. El Señor conoce de los maltratos, el Señor conoce de los actos, Él conoce de los abusos. ¿Y acaso quedará alguna persona que ha cometido un acto contra un niño que es, y lo hemos visto, pertenencia de Dios, quedará impune? Los niños tienen dueño. Los niños le pertenecen a nuestro Señor. Y no hay un Padre más celoso ni más poderoso que nuestro Señor. Jesús ama a los niños y los respeta. Los trata como personitas con derechos, con deberes. Les da un lugar especial en el hogar, en la escuela, en el Estado, pero sobre todo el lugar que le entrega Jesús a los niños es el reino de Dios. Así es que espero que esta palabra, que esta reflexión haya tocado tu corazón, que hoy puedas entender lo valioso, puedas comprender que esos niños que tú tienes, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, son una pertenencia de Dios. Que el Señor te ha dado el privilegio de cuidarlos, de amarlos, de atenderlos, de defenderlos, pero que por encima de todo son hijos de Dios. Así es que conviértete en un guardián, conviértete en un protector, conviértete en un maestro, conviértete en un defensor de los niños. Porque cuando tú te conviertes en ese defensor, en ese protector, en ese maestro, tú estás defendiendo, protegiendo, guardando la pertenencia más preciada de Dios, que son los niños. Ellos, los dueños del reino de Dios. Así es que le oro al Dios que es todopoderoso, que nos ayude a mirar en cada niño el rostro de Jesús, a recordar esta palabra, a tenerla presente todos los días de nuestra vida y convertirnos en esos instrumentos de Dios para bendecir a los niños. Esos instrumentos de Dios para enseñarlos, para corregirlos, para disciplinarlos en el amor, para direccionarlos y por sobre todas las cosas, para enseñarles a vivir con Dios. Nuestros niños, sería una gran nación si los niños los dejáramos venir al Señor, si los dejáramos ser instruidos, preparados en la palabra de Dios. Y como dice su palabra, instruye al niño en la palabra del Señor y aún de viejo no se apartará de ella. Si hoy tú educas, instruyes a un niño en la palabra de Dios, los valores cristianos, le enseñas valores morales, además de todo, la educación secular, estarás haciendo un joven de provecho, estarás construyendo un hombre de bien, estarás formando un padre de familia que defenderá a sus hijos, que construirá una gran nación. Así es que no pierdas esta oportunidad y esta bendición de servirle a los niños, porque los niños
son el tesoro de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que esta palabra la atesores y la pongas por obra. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté contigo. Dios te bendiga. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.